Démosle gracias al Señor en esta hora, mis hermanos. Amén. Y pongamos toda nuestra confianza. Y pongámosle todo al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que pongo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Como dice en 2 de Corintios capítulo 8, Dios de gloria, Dios de poder, Señor, que aquella iglesia, Señor, estaba, Señor, con su esfuerzo y más allá de su esfuerzo, Señor. Padre, y tú vistes, Dios de gloria, Señor, ese esfuerzo y ese extra esfuerzo de esta iglesia de Macedonia, Padre, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, yo sé que tú estás viendo a cada uno de mis hermanos, Dios, que todo esto es para tu obra, Señor. Todo esto, Señor, para engrandar tu reino, Dios, en el nombre de Jesús. Quizás eso es todo lo que haremos en esta tierra, Señor, porque llegará un día donde vamos a partir, Señor. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuáles fueron nuestras obras, Señor? ¿Qué fue lo que hicimos, Señor? En el nombre de Jesús, Señor. Pero yo te pongo a cada uno de ellos, Dios de gloria. Que tú lo bendigas, su trabajo, Señor. O que todo lo que ellos emprendan, Dios de gloria, toma control, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Lo pongo a cada uno de ellos en tus manos. Y lo que esté en tus manos, nadie lo arrebata, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces, si hay que ir al baño, hay que ir ahorita, amén, en lo que el predicador da la introducción, ¿verdad? Porque es bueno. La fe viene por el escuchar palabra de Dios. Pero que solo le escuchamos un pedacito y otro pedacito allá, al fin no supo de qué fue toda la predicación. Amén. Y yo sé que los que pasan aquí, ¿verdad?, se preparan para poder traer palabra. Amén. Recuerden que hemos hablado, ¿verdad?, con los predicadores, que el pueblo de Dios quiere escuchar palabra de Dios. Significa que, amén, se han preparado para poder traer esa palabra en el nombre de Jesús. Así que vamos a dejar hoy en esta hora a nuestro hermano Eddie, amén, gloria a Dios, que trae la palabra del Señor en esta hora. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Una bendición del Señor estar aquí nuevamente en su casa para traer la palabra de Dios. Él nos ha permitido que podamos desempeñar este privilegio que nos ha dado, porque no es porque seamos buenos, sino porque nuestro Señor así lo ha permitido. Y gracias a nuestro pastor por la confianza que deposita en cada uno de nosotros. Y así vamos a aprovechar el tiempo, hermano. Vamos a ir a la palabra, 2 de Corintios, capítulo 10. Gloria. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 12. 2 de Corintios, capítulo 10, versos 12 al 18. A todos lo tengan, me responden con un amén. Amén. La palabra del Señor lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y esta noche vamos a estar hablando bajo el tema: cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte.
Amén. Y como palabra clave, palabra rema, esta noche vamos a hablar acerca de la debilidad. Y la debilidad, mis hermanos, dice que es falta de fuerza, que significa decaimiento, puede ser flaqueza, o que la ausencia de la fortaleza en nosotros se ha ido. Y entonces, yo estaba, ayer cuando el hermano William estaba hablando, dije yo, vamos de ahí por el mismo lado, pero gloria a Dios que estamos conectados, ¿verdad? Entonces, y vamos a ir con mis hermanos. El apóstol Pablo hablaba que no es bueno que uno se exalte a sí mismo, ni se compare con otros, o que diga yo soy aquí, yo soy allá, porque el apóstol Pablo había entendido que en la debilidad, él había entendido que nosotros como hombres, como seres humanos, somos vulnerables, que bueno que todo el tiempo fuéramos fuertes, ¿verdad? Qué bueno que todo el tiempo demostráramos una personalidad fuerte. Y el hombre está dotado de virtudes, así como tiene virtudes, también así tiene defectos. Quizás muchos conocen al hermano Onías como el que toca el piano, el de la alabanza, pero ese es un talento que Dios le ha dado. Pero quizás nadie lo conoce cuando está en secreto y él tiene que llorar. Quizás nadie conoce al hermano que predica bien, que predica bonito, pero Dios lo conoce como el hermano que no se le puede dar consejo, como el hermano que no acepta corrección. Quizás muchos conocen a otra, la hermana, la que sirve, o quizás pero nadie quiere que lo reconoce a uno por sus defectos. Nadie le gusta que digan, oh, ahí va aquel que llora mucho. A nadie le gusta. O a nadie le gusta que digan, ahí va aquel que es bien enojado. O ahí va aquel que no se le puede hablar. Entonces, nosotros somos vulnerables, no somos un día, o sea, tenemos carácter fuerte, pero también somos sensibles. Y entonces, nuestra carta de presentación es que se nos conozca como el hermano que todo le va bonito, ¿verdad? Que muchos quisieran que le conozca como el hermano que siempre está ahí contento, que siempre está ahí activo, que le cae bien a todos, el hermano que se lleva bien con todos. Pero cuando todo marcha bonito, cuando usted es una persona ejemplar, cuando usted es una persona de que inspira a otras personas, se siente uno gozoso. Pero llega el momento en que llega la lucha, en que llega la prueba. Llega el momento en que nos toca saber que no somos superiores a los demás. Llega el momento en que reconocemos que somos hombres y que también tenemos que llorar, que tenemos que aceptar un consejo, que necesitamos ayuda de alguien. Y entonces el apóstol Pablo venía hablando de esto, que no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Yo no puedo decir, oh, me glorío porque aquel hizo tal cosa. Está bien, bendecimos la vida del hermano, pero él decía que si yo me glorío de algo, me glorío en mis debilidades. Amén. ¿Y por qué? Porque en la debilidad, mis hermanos, uno representa lo que en realidad es. Porque cuando todo está bonito, uno tiene un semblante sonriente, tiene un semblante de que todo está bien. Pero en la debilidad es donde muchos quizás se han quedado. Y entonces el apóstol Pablo había reconocido que él era débil. El apóstol Pablo, aquel hombre fuerte que perseguía a los cristianos, aquel hombre fuerte que iba en el consejo que le firmaran o que le sellaran una orden para ir a apresar, ese hombre fuerte había transformado un semblante ahora, que ya no era el fuerte, sino que era el débil. Y como estamos hablando de fe, el apóstol Pablo dice que conforme crezca vuestra fe, seremos más engrandecidos. Pero ¿cómo va a crecer nuestra fe si no llega prueba, verdad? ¿Cómo vamos a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida si no está pasando nada en nosotros? Podemos ir a inventarnos una historia y traerlos a contar aquí para que crean que estamos activos en algo. Pero Dios sabe que no es así. Pero entonces,
mis hermanos, como les decía, que qué bonito es cuando todo nos va bien en la vida. Qué bonito es que cuando salimos a trabajar, regresamos contentos, no pasa nada, tenemos paz y todo. Pero cuando llega el momento de la lucha, de la prueba, cuando quizás en tu casa se ha levantado un problema, cuando quizás en tu trabajo has tenido contienda con alguien, o quizás has caído en alguna tentación, y ahí es donde empieza una lucha constante en la mente del hombre. Amén. Y quizás muchos, ahí es donde flaquean muchos ministerios, se han parado, se han quedado ahí. ¿Por qué? Como decía nuestro pastor ayer, porque ahí llega Satanás minándote la mente. ¿Viste qué has hecho? ¿Viste que has fallado? ¿Viste que lo que hiciste no estaba bueno? ¿Y ahora te vas a poner a orar? ¿Y ahora te vas a poner a cantar con tus hermanos? No, o sea, como decir, no tenés vergüenza. Y llega a nuestra mente eso. ¿Pero por qué? Pero reconocemos que nosotros fallamos. Porque dice la palabra que no hay ni uno que no haya pecado. Pero no les estoy diciendo que pequemos, sino que les estoy diciendo que cuando llega ese momento, en medio de esas luchas, en medio de esas pruebas, es donde el apóstol Pablo nos enseña que de ahí se fortalece uno. Que por medio de la lucha, por medio de la prueba, estamos creciendo en fe. ¿En fe? ¿En qué motivo? Porque si yo fallé, está bien. Dios no lo podemos esconder ante Dios. Si cometimos errores, está bien. Nos metimos en un problema, está bien. No lo podemos esconder. El problema es que nos quedemos decaídos, que nos quedemos ahí pensando en qué van a decir los demás, cuando los demás quizás no van a decir nada, pero nuestra conciencia nos está golpeando que hemos cometido algo, y decae nuestro semblante y decae nuestra mirada, y queremos quedarnos sin hacer nada, y dirán, ya no voy a seguir. Pero ahí es donde empieza esa fe. Ahí es donde se levanta esa fe, que está bien, fallé, pero yo sé que Dios es fiel y justo para perdonarme. También Dios es bondadoso y Él está esperándome. Y eso es lo que no le gusta a Satanás. Y eso es lo que no le gusta al diablo, que como nuestro pastor decía ayer, que Él lo que quiere vernos es ahí con dudas, ahí con aflicciones, y decir, ahí lo quería tener. Pero cuando uno se levanta y reconoce y levanta su mirada y reconoce que hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a levantarnos, ahí es donde el diablo dice, tengo que hacer algo más contra él, porque como que no está funcionando, como que cayó, pero como que se está levantando con más fuerza, como que no le sirvió esto. Y ahí es donde cuando los hermanos de José lo vendieron, cuando él decía, quizás ahora José nos va a matar, quizás ahora nos va a tomar, y les dijo, tómanos por siervos. Y José dijo, ¿acaso soy yo Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, dijo José, pero Dios lo tomó para bien. Y entonces, ahí es cuando el diablo no le gusta, cuando nosotros quizás tenemos debilidades, quizás tenemos aflicciones, pero lo que al diablo no le gusta, que esa aflicción nos sirve como para un empuje, para tomar más fuerza. Y eso es lo que cuando nuestra fe crece aún más a cada día. Y entonces el apóstol Pablo dijo, porque cuando yo reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque reconocía que él no era un ser superior a los demás, porque reconocía que aquel perseguidor ahora le tocaba ser perseguido, y entonces aquella fortaleza para él se había tornado débil. ¿Y por qué le digo que nos gocemos, mis hermanos? Cuando todo está bien, gloria a Dios. Cuando estamos pasando por procesos o tentaciones o luchas y pruebas, también gloria a Dios, porque de ahí Él nos va a levantar. Entonces decía el apóstol Pablo, si yo quisiera gloriarme de algo, no sería una locura, decía él. Pero muchos, vamos a tomarlo en el ejemplo hoy en día, quizás muchos se glorían, predicadores o quizás hermanos, que yo puedo cantar bonito, no que yo llené un auditorio de 5,000 personas, no que yo tengo mejor lenguaje que los otros que pasan a predicar. En eso se glorían muchos, decía Pablo. Pero Pablo decía, ¿quieren saber de qué me glorío yo? Decía Pablo a los hermanos. 35 veces me han dado 39 azotes. 5 veces me han dado 40 menos 1, que eran 39.
3 veces me han azotado con vara, decía. Una vez apedrado y náufrago en alta mar. Hasta los que decían ser mis hermanos me han fallado, decía el apóstol Pablo. Desvelos, hambre, sed, cansancio y desnudez. Y decía Pablo, y si yo tengo que gloriarme de algo, de eso es que me glorío. ¿Por qué? Porque Pablo había reconocido que no es él. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con fe? Ustedes dirán, y esos son golpes, qué bárbaro el apóstol Pablo cómo aguantaba. ¿Qué tiene que ver con fe? ¿Qué tiene que ver esto con fe? Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, capítulo 3 en adelante dice: yo conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre de expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por la cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, veníamos a preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo aguantaba todos esos azotes? ¿Por qué venimos a preguntarnos por qué el apóstol Pablo era capaz de recibir pedradas y salir huyendo en una barca, y ya llegando al otro lado ya estaba listo para predicar? Y nos venimos a preguntar por qué el apóstol Pablo aguantaba todo eso. Porque Pablo decía: cuando yo reconozco que soy débil, porque reconozco que cuando caigo no soy yo, sino es alguien que me está moldeando. Porque Pablo decía: cuando me han apedrado, no reconozco que yo no dependo de mí mismo, sino hay alguien que me cuida diariamente. ¿Y por qué él aguantaba todo esto? Porque dice que fue tomado. Dice que él no sabe si en el espíritu o en la carne, solo Dios lo sabe, dice. Que fue transportado al paraíso, en la cual le fueron dadas palabras inefables, palabras sobrenaturales, que no se le da a cualquier hombre, dice. Que no es al hombre, dice, digno de expresarlo. Y entonces le decía que en el paraíso se le daban esas palabras sobrenaturales, que se le daban esas revelaciones, dice. Y que si de algo tengo que gloriarme, decía, me glorío en mis debilidades. Como les decía, ¿a quién le gusta reconocer que ha fallado? A nadie. ¿A quién le gusta reconocer que ha pecado? A nadie. ¿A quién le gusta reconocer que a veces se enoja mucho? ¿A quién le gusta reconocer que no le gusta que alguien le dé un consejo? O que le den como que le digan que tiene que hacer algo que no está haciendo bien. A nadie. Pero en eso es que el apóstol Pablo se gloriaba. En eso es el que él se sentía gozosos. Todos fallamos, sí. No hay nadie que no ha fallado en esta tierra. Hasta el maestro dijeron, maestro bueno, le decía. No me digan bueno, decía, que bueno solo es el que está arriba. Hemos recibido golpes, decía el hermano William ayer. Tal vez no. Pero muchos nos desmoralizamos cuando en nuestro hogar hay contienda. Pero muchos nos desmoralizamos cuando no le caemos bien al hermano. Pero muchos nos desmoralizamos, quizás porque en nuestro trabajo, por ser cristiano, me están criticando. Quizás muchos nos desmoralizamos porque mis amigos pueden hacer muchas cosas y yo no los puedo hacer porque soy cristiano y me limito a muchas cosas. Pero el apóstol Pablo decía, de eso es que yo me glorío. De esas aflicciones es que yo me glorío. Y entonces decía, por la cual se me ha dado un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque quizás muchos predicadores hoy dicen, tráeme un tecito ahí que no me estoy sintiendo bien. Porque como hoy es el gran predicador, prepárenle un buen almuerzo, un buen cuarto y todo.
Pero el apóstol Pablo decía, para que no me enaltezca, para que no me sienta orgulloso de que yo soy aquí el apóstol, se me ha dado un aguijón en la carne. ¿Y sabe qué entendía yo esto? Que Pablo se gozaba en sus debilidades. Porque cuando nos estamos sintiendo superiores, porque cuando estamos alcanzando un nivel de que yo todo lo puedo hacer y que yo puedo dar consejos a aquel que está fallando, ahí es donde te llega la tentación, ahí es donde llega la aflicción para recordarte que tú eres igual que los demás, que tú no eres superior a los demás. Y es difícil entenderlo, es difícil de comprenderlo, pero ahí es donde Dios está obrando en cada uno. Porque aquel que se sentía superior, ahora está llorando, ahora está afligido. Y a eso fue que se le dio el apóstol Pablo un aguijón que decía, 3 veces le he rogado. Y ahora entendemos cuando él dice que fue transportado al paraíso, que se le habían dado palabras inefables, revelaciones. Ahora entendemos cuando él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él ya tenía, o sea, después de ese encuentro con Jesús, después de ese encuentro, él ya sabía hacia dónde iba. O sea, cuando fue transportado al paraíso, cuando le dijeron, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y cuando él pudo entender que era Dios que le estaba hablando, aquellas pedradas no se comparaban con lo que le estaba esperando arriba. Aquellos azotes, aquellos latigazos, no se comparaba. ¿Por qué? Porque él ya sabía hacia dónde iba. Porque fue transportado en el Espíritu, dice. Pero tuvo que venir a hacer su trabajo. Y entonces, ¿cómo crecemos en fe nosotros? Escuchando palabras, está bien, gloria a Dios. Pero tiene que llegar la aflicción. Pero tiene que llegar la lucha. Pero tiene que llegar la prueba. Dice él que una vez el gobernador Damasceno lo quería matar o quería apresarlo. Y que si no le ponen una canasta a sus amigos, ese día tal vez moría. Y era, imagínense, un gran apóstol, un predicador que antes era el que perseguía, ahora tenía que salir huyendo. ¿Por qué? Porque mis hermanos, muchas veces no hemos entendido que Dios tiene que agacharnos la cabeza, tienes que ponernos en el piso para entonces empezar de nuevo. Para entonces comprender el verdadero propósito. Quizás tú sabes mucho de Biblia, gloria a Dios. Quizás tú sabes de muchas cosas, gloria a Dios. Quizás tú cantas bonito, gloria a Dios. Pero eso no es todo. El momento en que Dios te va a empezar a usar, ese momento empieza la lucha, ese momento empieza la prueba, ese momento empieza la aflicción. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no fue solo que ya ve y recibe la vista y todo, sino que ahí empezaban las pedradas, sino porque ahí empezaban los azotes, sino porque ahí empezaban hasta los hermanos que se sentaban a la par de él en la congregación, en ese momento que le iban a fallar. Porque más adelante dice, en una carta que manda a que lleguen a visitarlo, porque él decía, aquel que era mi amigo se ha ido, hasta el carcelero me está oprimiendo a cada rato. Y se sentía triste, lloraba. Pablo se sentía triste porque le mandaba la carta a Timoteo que llegara pronto, que deseaba abrazarlo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había reconocido que quizás sea un gran apóstol, que quizás sea un gran predicador, pero que era débil. Y que reconocía que esas prédicas, que esos azotes, los recibía en el nombre del Señor. Lo recibía en el nombre de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y quizás muchos de nosotros no entendemos. Quizás muchos de nosotros ser cristiano es, me voy a ir porque alguien me llamó que fuera, voy a ir porque hoy es domingo. Pero si nosotros nos ponemos a entender aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, si nosotros nos ponemos a entender aquellos azotes que recibió el apóstol Pablo por nosotros, y entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí esta noche? Quizás alguien nos dijo, vamos a la iglesia porque es domingo y por costumbre es culto de congregarse. Por eso estamos nosotros aquí. O porque reconocemos que somos débiles y que necesitamos de Dios. Amén. Pero ustedes dirán, ¿y dónde está Dios? No lo vemos. Entonces, ¿cómo estamos creyendo? Por fe. Por fe. Y entonces, el apóstol Pablo decía que vengan pedradas, pero por fe yo sé que allá arriba me está esperando algo, porque él había sido transportado. ¿Por qué?
Porque aquellos siervos, aquellos hombres, grandes ejemplos de la fe, ellos dice la Biblia que la fe de ellos, antes que no miraban, era superior a la nuestra, que nosotros estamos viendo y hemos conocido los milagros que Jesús hacía. Y así quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Capítulo 11, 24 al 29. Vamos a hablar acerca del siervo Moisés. Vamos a empezar desde el 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés ya grande rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, cayeron ahogados. Vamos al 38 que dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Capítulo 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de sus debilidades, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, mis hermanos, nosotros aquí esta noche estamos ¿por qué? Por fe. ¿Fe de qué? De que vamos a llegar a una tierra prometida. Fe de que hay un Dios que nos cuida noche y día. Fe de que no estamos solos. Pero para ver esa fe, el pastor dice, ya empiezan los testimonios. Pero ¿cómo van a haber testimonios si no hay pruebas? ¿Cómo van a haber testimonios si no hay luchas, si no hay esas peleas? Y vamos a hablar de Moisés. Moisés fue echado, muchos ya conocen la historia, al río de 3 meses. ¿Por qué? Porque había una orden que mataran a todos los niños hebreos. Y dice que su mamá lo vio un niño hermoso. Y fue echado al río en una canasta. Y la cual la hija de Faraón lo vio. La cual significa Moisés, yo estaba estudiando que dice el sacado de las aguas, creo. Pero Dios lo había destinado para algo diferente. Y entonces Moisés fue preparado, como decir, en las mejores escuelas de Egipto. Moisés fue preparado con modales para ser príncipe. Moisés fue preparado en la casa del rey. Moisés, porque la hija de Faraón, que lo adoptó como hijo, que lo tomó como hijo, dice que según la costumbre tenía que casarse con el hijo que iba a ser el heredero del reino. Entonces, si nos vamos más hacia adelante, Moisés por consecuencia iba a venir a ser el rey en un futuro. Si iba a ser era hijo de la hija de Faraón, y la hija de Faraón se tenía que casar con su propio hermano. Y entonces cuando el heredero, el hijo de Faraón moría, Moisés iba a ser el rey. Y entonces, pero un día dice que Moisés, en él había esa costumbre hebrea, o sea, había ese rasgo hebreo de que él como que no se sentía bien siendo el príncipe, siendo aquí el consentido de la casa, podemos decir, de Faraón. Y un día dice que viendo a una
egipcio golpear a un hebreo, se enojó y lo mató. Lo mató y lo tapó debajo de la arena, dice, y que después los mismos hebreos le dijeron que nos vas a matar como hiciste con él. Y quizás siendo el hijo de la hija de Faraón, matar a un esclavo no era un problema. También es un esclavo, se murió ya. Pero ahí es en donde empieza, ahí en esa prueba, ahí en esa debilidad que él había cometido, es donde empieza un gran ministerio. ¿Por qué? Porque de ahí ahora en adelante, aquel que estaba previsto de ser rey en algunos años, ahora tenía que salir huyendo. Aquel hijo que había sido criado para ser un príncipe, para ser un rey, ahora tenía que salir corriendo de la tierra de Egipto. Y dice que Moisés fue constituido por Jehová como el liberador. Como el liberador, y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe Moisés, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio, la persecución, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, dice, puesta su mirada en el galardón. Imagínense, yo leía una historia de cómo en el tiempo antiguo Salomón, comparado con los hombres más ricos de esta tierra en la actualidad, de que Salomón seguiría siendo el hombre más rico. ¿Por qué? Porque dice que recibían tributos de los egipcios. Tributo de los egipcios, que era el imperio que dominaba en ese tiempo. Entonces imagínense todo lo que le iba a corresponder a Moisés. Pero ¿qué dice? Que él prefirió ser perseguido. ¿Por qué? Que las riquezas, dice, que prefirió ser perseguido que ser el dueño de la riqueza de los egipcios. ¿Por qué? Porque él dice que tenía la mirada puesta en un galardón. ¿Qué galardón? El mismo galardón que por fe nosotros estamos esperando. Aleluya. Por la fe, dice, dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se mantenía como viendo al invisible. Wow, ahora entendemos qué es lo que el apóstol Pablo miraba cuando recibía azotes. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo miraba cuando recibía pedradas? Cuando lo sacaban corriendo de un lugar. Ese mismo invisible que Esteban estaba viendo cuando era pedrado, es el mismo que estaba viendo Moisés y es el mismo que estamos viendo nosotros hoy en día. Amén. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca. Quizás los historiadores dicen que el mar se abrió, que se dividieron las aguas, pero ahora podemos ver que dice que por fe, cuando ellos entraron, quién sabe si las aguas se abrieron o no se abrieron, pero ellos iban caminando. ¿Por qué? Porque cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Y entonces dice la Biblia que el mundo no los merecía. Quizás muchos hoy en día nosotros decimos, yo no voy a ir ahí porque no me toman en cuenta, o porque como que no me ponen importancia. Dice la palabra de Dios que a Moisés, que a Abraham, que a Isaac, que a Jacob, este mundo no era digno de ellos. No era digno de ellos. ¿Por qué? Porque era un mundo, como decir, sucio para unas personas tan fuertes, tan ejemplares que han sido para nosotros hoy en día. Y dice la palabra de Dios que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Imagínense, ¿cómo llegamos nosotros ante Dios? Llegaremos nosotros como decir, no, Dios se siente orgulloso de mí porque yo canto. Dios se siente orgulloso de mí porque yo sirvo, yo lavo los baños en la iglesia. Dios se siente orgulloso de mí porque yo predico. Dios se sentía orgulloso de esos hombres porque dice que murieron en cuevas, que durmieron en cuevas. Dice que no tenían un lugar donde dormir. Cruzaron montañas, cruzaron desiertos. Incluso dice, aguantaron hambre, desnudez, frío en desiertos. ¿Pero qué? Siempre mantenían su mirada puesta en Jehová.
puesta su mirada como viendo al invisible, como viendo a aquel que nos va a tener un galardón allá en la tierra prometida. Pero me llama bastante la atención esto, que dice, ellos son reconocidos por un buen testimonio, por ser los hombres de la fe, por ser aquellos grandes obradores que por fe alcanzaron promesas. Dice que fueron aserrados, que fueron muertos, dice que fueron metidos en prisiones. Y vamos a tomar el ejemplo de Pablo, vamos a tomar el ejemplo de Moisés, de Abraham y todos estos hombres de la fe. Y hay algo que me llama la atención aquí que dice que eran agradables para Dios, con los cuales Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, pero no recibieron lo prometido. O sea, vamos a hacer vamos a pararnos aquí. Nosotros estamos aquí por fe. ¿Fe de qué? Fe de que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Fe de que Dios va a traer sanidad al que está enfermo. Fe de que Dios va a traer a las familias de que aunque no se están congregando. Fe de que algún día vamos a llegar a la tierra, que es el lugar que Él nos está preparando. Pero entonces Jehová le prometió descendencia a Abraham. ¿Lo vio? O sea, Abraham vio su descendencia, vio a Isaac. Jehová le prometió la tierra prometida a Moisés. ¿Llegó Moisés? No. Y entonces, venía yo a preguntarme, tanto sufrimiento, tanto azote, tanto dolor y todo, y no lograron lo que Dios les había prometido. Y ustedes dirán, entonces Dios es mentiroso. Entonces Dios no cumple lo que promete. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a San Juan. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, verso 35 al 38 dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y entonces aquí dice, volvamos a Hebreos y dice, capítulo 40, vamos a leer el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido. Entonces, en aquel tiempo Jesús les decía a ellos: ustedes están cegando lo que otros han sembrado. Entonces podemos decir, nosotros tenemos fe. ¿Por qué? Porque el siervo Moisés, porque el siervo Jacob se sacrificó por nosotros. Porque el siervo Moisés, porque el siervo Abraham, a la edad de 100 años, no vio su descendencia como le prometió Dios, como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios quería que nosotros nos perfeccionáramos a través de ellos. Cuando Dios ve que aquel hijo suyo, que aquel hermano hoy en día mantiene su fe, mantiene su mirada y logra esa promesa por la cual estaba peleando, yo me imagino que Dios le va a decir a Moisés y a Abraham: ¿ves que valió la pena que te sacrificaras? ¿Ves que valió la pena aquellos azotes? ¿Ves que valió la pena aquellos dormidas en el desierto? Ahí está, por causa de ellos te sacrificaste. Porque dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No alcanzaron promesas por causa de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos?
A veces dudamos, a veces de la primera aflicción nos desmoralizamos, nos desmotivamos. Imagínense el sacrificio que hicieron esos hombres por nosotros. Entonces, cuando usted se mantiene firme, cuando usted, a pesar de la lucha, de la prueba, a pesar de esa tentación, levanta su mirada y dice: Señor, también fallé, pero reconozco que tú perdonas mi pecado, pero reconozco que si me paro firme, que reconozco que Satanás quería hacerme daño y desestabilizarme, pero esto me va a servir para afirmarme más en tus caminos, que esto me va a servir porque estoy seguro que si Satanás me está atacando, como decía nuestro pastor ayer, es porque voy por buen camino. Y si voy por buen camino, es que voy a conquistar ese milagro. Y entonces dice que cuando nosotros conquistamos ese milagro, cuando nosotros nos perfeccionamos a través de la fe en el poder de Dios, ahí es donde estos siervos, Dios los perfecciona, dice. Ahí es como cuando Dios le dice: valió la pena tu sacrificio que hiciste, Moisés. Ves a tu hijo, cómo se goza y cómo defiende la fe por la cual tú peleaste. Y entonces ahora entendemos que aquellas pruebas, que aquellos azotes, que aquellos problemas que llegan a tu familia, que aquellos problemas que se han levantado en tu trabajo, o aquella tentación que te ha llegado, cuando lo pases, cuando tú no te quedas con el semblante caído, cuando tú no te quedas flaqueando y decir: ya no tiro la toalla aquí, le estás diciendo a aquellos hombres que mejor hubieran recibido sus promesas porque tú no lo merecías. Les estás diciendo a aquellos hombres que no sirvió de nada todo lo que sufriste, porque ves, aquí lo estoy tirando. Porque dice la palabra que cuando nosotros pecamos voluntariamente, le estamos volviendo, dice, a crucificar a Jesús. Pero cuando nosotros nos levantamos con más fuerza, estamos diciéndole a Pablo, estamos diciéndole a aquellos hombres: gracias por tan grande enseñanza, gracias por tan grande sacrificio, porque a través de la fe que se manifestó en ustedes, ahora yo puedo ser libre, ahora yo puedo ver mi milagro, ahora yo puedo ver mi sanidad, ahora yo puedo ver cómo te perfeccionas en mí. Y eso es lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, porque dice que ustedes han entrado en labrados que no sembraron. Nosotros no somos ejemplos de fe. Nosotros muchas veces pecamos de incrédulos, pero Dios dice que lo que otros sembraron, Él nos ha permitido que nosotros vengamos a cegar. O sea, nosotros estamos cosechando, nosotros estamos hablando de fe, porque grandes siervos se esforzaron por nosotros. Y ahora, ¿cuál es el consejo para nosotros esta noche, mis hermanos? Que aunque fallemos, porque quizás no nos damos cuenta ni cómo fallamos, quizás venimos en el camino y en el tráfico nos estresamos y le gritamos a la que se metió en medio de nosotros, le gritamos aquí y allá. Estamos pecando, porque yo lo hago. Y a veces viene uno tranquilo y está peleando en el tráfico, que aquí, que estoy cansado y todo, y a la primera le grito al que se me está metiendo. O quizás de alguna manera fallamos en la casa, fallamos en el trabajo, fallamos donde quiera. Quizás llega la tentación y nos hacemos fuertes, pero nos debilitamos, o quizás llegó un problema en nuestra familia y estamos flaqueando. Pero en las debilidades reconozcamos que somos débiles y no decir: no, yo lo puedo hacer todo. No, reconozcamos que nosotros somos débiles y que si Dios nos está probando y que si Dios nos está haciendo reconocer que nosotros no somos superiores a los demás, que nosotros también, si hoy estamos aquí, mañana podemos estar llorando, que si nosotros que hoy tenemos un semblante sonriente, mañana podemos estar de rodillas pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había reconocido que esa debilidad es donde él se glorificaba. ¿Por qué? Porque él decía: yo sé que de esto que me estoy pasando me voy a levantar más fuerte. Porque él decía: yo sé que esta tentación que ha llegado a mi vida, este problema que ha llegado a mi familia, me va a servir para empujarme más fuerte. Y entonces él decía: y de eso yo me voy a gloriar. En esa fe que mantenía el siervo Moisés, como viendo al invisible, como viendo el galardón, dice. Entonces, cuando nosotros estemos llorando, cuando nosotros estemos pasando aflicciones, mantengamos nuestra mirada en aquel galardón. ¿Cuál galardón? Usted sabe qué es lo que está pidiendo. Usted sabe cuál es su petición. Y cuando esté llorando y cuando esté afligido,
Acuérdese que Dios se perfecciona en nosotros por medio de aquellos hombres. Sigamos adelante, mis hermanos. Esto ha sido la pequeña enseñanza que he traído esta noche, esperando que nuestra fe aumente día con día, no importando las luchas ni las pruebas, porque el apóstol Pablo decía: si tengo que gloriarme de algo, me glorío en mis debilidades, no por ser el hombre fuerte, no por ser aquel que todo lo puede, sino por saber que yo no dependo de mí mismo, sino dependo de Dios. Dios le bendiga y dejo a mi pastor que termine este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Saben, mis hermanos, que Dios es bueno, ¿eh? Y no sé, me pongo a pensar y créanme que estoy pensando mucho, porque los mensajes han estado abiertos, no se les ha dicho a nadie de que predique, de verdad. Yo no predico lo que el Señor está poniendo en mi corazón, pero fíjense que hemos cruzado todo enero, estamos en los primeros días de febrero y estamos hablando de la fe. Indiscutiblemente vienen cosas grandes. Amén. Pero en medio de estas cosas grandes, o para llegar a alcanzar ese milagro, quizás se va a levantar la batalla, la lucha. Por eso es que la palabra nos está hablando hoy a usted y a mí. El día de mañana, y la hermana, no, es que tiene un problemita, no quiere, y no es que Dios la está preparando a través de los mensajes. O sea, Dios la está preparando, qué fe. Dios nos está preparando a usted y a mí, porque pueda que se levante la prueba. ¿Y qué va a hacer? Tirar la toalla. Cuando Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, nos está hablando, quizás se va a levantar cualquier situación, pero creamos, porque vamos a ver el milagro. Amén. Vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Y si no es de esa forma que vamos, o sea, esa es la forma que vamos a alcanzar cosas grandes, ¿verdad? ¿Cómo pasaron toda esta gente? ¿Cómo pasó pruebas, mis hermanos? Pero se mantuvieron como viendo al invisible. Así está usted y yo, viendo al invisible. Amén. Estamos por fe en este lugar, creyendo en nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Algunos dicen que nunca existió, otros dicen de que solo son fábulas, pero la palabra de Dios en la que creemos dice, amén, que Él vino a esta tierra, murió, pero al tercer día resucitó. Amén, gloria a Dios. Si es que estamos por fe, quizás Dios nos está preparando porque algo viene, algo quizás que nos va a estremecer, mis hermanos. Amén. Pero usted y yo vamos a estar preparados y listos. Entonces esto que hemos recibido lo vamos a poner por obra, mis hermanos. Amén. A no dudar, a seguir confiando en el Señor. Amén. Así es que créanlo que puede venir una prueba, cualquier situación, pero eso significa porque vamos a ver ese milagro que usted ya tiempo le está pidiendo a nuestro Señor. Amén. Bien, porque yo sigo creyendo que viene. Amén. Y donde les decía yo que yo vi esa línea, la vi aquí estaba parada. Créame que conocí a los primeros 4. Por allá vi uno conocido así, o sea, éramos todos de la iglesia. Se iba allá a la escuela, estaba abierta aquella puerta y estaban pegados. Allá estaba la línea, que todos querían pasar. Yo solo estaba aquí, listo para dar el micrófono a la primera. Era una mujer, créanme, que iba a dar el primer testimonio. Iba a dar el primer testimonio. De ahí vi un hombre, 2 mujeres más conocidos. Estaban listos para el testimonio. Y aquella línea no paraba, porque todos estaban llorando y estaban impacientes por pasar a decir de las maravillas que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Lloraban todos y yo bastante. Yo decía, bueno, aquí va a ser 2 vigilias juntas porque para que pasen todos. Pero vi a todos y los primeros 4, créanme que los reconocí, que pasaron a ese lugar y pasaban llorando, diciendo que Dios es bueno y fiel. Amén. Cosas grandes vienen. También, mis hermanos, la mamá de nuestra
hermana María Quijada murió, y es la abuela también de nuestro hermano Luis Ramos, y pues andan en El Salvador. Creo que a esta hora quizá ya le enterraron, lo estarán enterrando a esta hora, ¿verdad? Yo creo que ya mañana o pasado comienzan a regresar ellos otra vez. Y como hermanos de Cristo Jesús, ¿verdad? Yo quería, pues, si podemos, ¿verdad? Recoger una ofrenda y podérsela poner en las manos de nuestros hermanos cuando ellos vengan. Amén. Así es que consíganme la ofrendera a él. Oh, ahí viene Pedrito. Lo que el Señor ponga en su corazón. Somos hermanos en Cristo Jesús, y crean que por cada uno, por cualquier situación, haremos esto, ¿verdad? Y que podamos ponerle algo en las manos a ellos cuando vengan. Quizás allá hay gastos, pero es que podamos poner algo. Quizás el martes, miércoles que ellos vengan, lo vamos a poner en sus manos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Creemos, Señor, que tú nos estás hablando a cada uno de nosotros, que estás preparando este pueblo aún cuando recibamos el milagro, Señor. Porque Dios nos va a preparar hasta para que recibamos el milagro. Dios nos va a preparar y nos está preparando para la hora que lo recibamos. Amén. Podamos darle la gloria y la honra a Él, porque Él es el que ha hecho y seguirá haciendo el milagro en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos, los que no pudieron llegar. Te damos gracias, Dios. Y creemos de que mañana, Señor, hay una palabra más, Señor. Porque con tu palabra estás preparando a tu pueblo, Dios de gloria, porque tu venida está pronto, Señor. Padre, bendecimos más todavía cada uno de mis hermanos, Señor, sus familias, sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que cuando reciban ese milagro, que cuando tú los uses a ellos, Señor, podamos nosotros entender que toda la gloria se la lleva el Señor, para que nosotros no los exaltemos, para que sepamos que Él nos sacó de aquel lodo cenagoso, y a Él es toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, y estamos listos, Señor. Ya estamos listos, el pueblo está listo, Dios de gloria. El pueblo está listo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Gracias te damos por cada uno de ellos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.